las preguntas que correspondan en torno a este material. Informar que el ex jefe de Estado ha sido interrogado en primer término por el abogado de Elías Ponce Fejó, para luego ser interrogado por el fiscal superior Tony García Cano, el representante de la Procuraduría asignada al caso, así como también los abogados que intervienen aparte, y finalmente las magistradas que conforman el tribunal, Aiza Mendoza en primer término, Antonio Saticuray en segundo término, y las últimas preguntas le corresponden al presidente del tribunal, el doctor Iván Sequeiros. Y en este momento se disponen a formular las últimas preguntas al exmandatario. Usted dijo que luego de la detención de mi cliente con las otras personas, días después usted se reunió con el general Hidalgo. ¿Qué le informó el general Hidalgo? Acabo de explicar que yo no he tenido una reunión directa con el general Hidalgo, que recuerde. Lo que sí recuerdo es que en el Consejo de Ministros ulterior a las detenciones y al hallazgo de las oficinas, conversamos largamente en el Consejo de Ministros, pero no podría decir si el ministro del Interior y el director general de la policía estuvieron acompañados del general Hidalgo. ¿Usted tuvo acceso directo a los bienes incautados de los procesados? Perdone, yo soy abogado. Yo no violo ni invalido los procesos. La reunión que usted dijo que se llevó a cabo con mi cliente, ¿se llevó en el local del Partido Aprista que está en Aramburú con Paseo de la República? Era mi oficina privada. Era su oficina privada. ¿Fue ahí? Sí. En el libro del señor Gorriti, Petroaudios, políticos, espías y periodistas detrás del escándalo, en la página 124, a propósito de este tema, de este proceso, el señor Gorriti escribe: cuando después García se enteró de que Chito Ponce y la expareja y cercana colaboradora de Gómez Barrios, Gisella Notti, eran quienes lo habían chuponeado, dando pie a la caída de un gabinete y llegando hasta su secretaría personal en Palacio, y al secretario general Nava también, no solo se sintió traicionado, sino que toda su sensación de seguridad se convirtió en sospecha y hasta recelo de un golpe de Estado en contra suya para sacarlo y poner a Gianpietri en la presidencia. Ese es el párrafo completo para que no se desnaturalice. Entonces, el señor Gorriti ha venido y ha dicho que no puede explicar mucho su motividad, que acá hay una suerte de endogamia. Pero la pregunta que yo le quiero hacer es, si usted se sintió traicionado después del escándalo. Pienso que, o por lo menos así era cuando estudié Derecho, las preguntas deben versar sobre hechos y sobre temas, no sobre sentimientos. Ciertamente podría decir, no tengo por qué sentirme traicionado por alguien con el que he estado 20 minutos. Es una tontería. Pero en segundo lugar, no le concedo valor canónico, judicial, como para obrar en un expediente a las suposiciones psicoanalíticas de un periodista respecto a los sentimientos de otras personas. ¡Qué extraño! Bueno, es pieza del proceso. Esa traición... Ese libro es pieza del proceso. Sí, señor. Y tiene un valor de prueba. Señor presidente, le responderá eso. Eso lo vamos a ver después, señor García. Señor presidente, cuando me refería a traicionado, me refería a si no se sentía traicionado por el señor Jorge del Castillo. No, obvio esos temas emotivos, sentimentales. Me rijo por lo legal y lo ilegal. Una última pregunta. Uno de los delitos por los cuales están procesados los señores acá presentes es el delito de interceptación de asociación ilícita para delinquir. Este delito antes se tramitaba en la vía sumaria, pero hubo un proyecto de ley que hizo que este delito se tramitara en la vía ordinaria. Proyecto de ley que fue impulsado por la cédula parlamentaria aprista,
Mi pregunta es, ¿usted tuvo alguna influencia en ese proyecto de ley, señor presidente? Oposición a la pregunta, señor. La Procuraduría se opone rotundamente a la pregunta, puesto que, señor, justamente esa pregunta se le hizo también al ex primer ministro, el doctor Jorge del Castillo Gal. Y justamente, señor, va en esa ley, que es una ley que nació del Congreso de la República, y que naturalmente esa ley, bajo nuestro concepto como defensores del Estado, los intereses del Estado, ha servido, porque de un proceso sumario se convirtió en un proceso ordinario. Por lo tanto, esa norma ha servido justamente para que haya las garantías procesales, porque todos los abogados sabemos que el proceso sumario, no lo digo yo, lo dice grandes juristas, que el proceso sumario no presta las garantías para un juicio. Justamente por esa norma estamos acá. Justamente estamos juzgando bajo todos los principios que la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos lo establecen, y que los señores hoy acusados están teniendo todas las garantías que la prensa y todo el Perú lo conoce. Señor presidente, ¿me permite absorber? Lo que pasa es que si sí, se están oponiendo. ¿Cuál es su respuesta, doctor? Sí. Yo no cuestiono la legalidad de la ley al final, que hizo que cambiara de proceso sumario ordinario. Más allá del tema de la legalidad, es que toda la explicación de la defensa de este caso es que ha habido un gran complot, y que parte de eso es preguntar eso, si es que hubo alguna injerencia en que se lleve a cabo un proyecto de ley, que finalmente es una ley que es ordenada, que es cumplida, que nadie cuestiona su legalidad. Pero señor, ¿cómo se dio el proyecto de ley? Es simplemente eso. Señor, creo que el señor presidente García tenga algún cuestionamiento al respecto. Señor, si me permite. Ya solieron su oposición, doctor, ya lo tenemos claro. Bien. Efectivamente, se ha cuestionado en algún momento la promulgación de esa norma legal cuando este caso había iniciado la investigación. No es en realidad el contenido, el fondo de la norma, sino la oportunidad en que se promulga la ley. Y esa oportunidad precisamente se da cuando este caso estaba en investigación, lo cual trajo como consecuencia que se especulara que habrían proyectado la ley para mantener a los procesados más tiempo en la instrucción, que se diera suficiente tiempo para la investigación, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa premisa, bajo ese cuestionamiento que se ha hecho en el debate oral, la pregunta resulta pertinente. ¿Algo tuvo usted que ver en la promulgación de esa norma con los propósitos que se está mencionando? En absoluto, porque es una norma aprobada por el Congreso. Pero adicionalmente, usted sabe que la neurosis psiquiátricamente es una obsesión persecutoria. Las leyes no tienen nombre propio. La ley que ordinariza el procedimiento en el caso de asociación ilícita para delinquir se aplica a 100 casos. No está hecha para esto, y yo no creo que el Parlamento sea llevado de la nariz para aprobar eso, y quisiera ver la votación del Parlamento. Estoy seguro que los miembros de Gana Perú, el partido que hoy gobierna el Perú, también votarían a favor, ¿no? Bien, otra pregunta, señor abogado. Sí. Tras su reunión con el señor Ponce Feijó, ¿usted ordenó al señor Hernán Garrido Leca a que se comunicara con él, mantenga comunicación? No, señor. Finalmente, mi cliente, el señor Ponce Feijó, ha señalado que, como era un oficial de inteligencia, finalmente su trabajo consistía en apoyarlo a usted, en blindarlo políticamente a usted para que su gobierno sea exitoso, por el bien de todos los peruanos, y que usted requería información de él y que éste le proporcionó información. De hecho, este señor le proporcionó información sobre algunos indicios de corruptelas en su gobierno, porque lo que quería era blindarlo. ¿Eso es cierto, señor presidente? No, no es cierto. En todo caso, yo no tengo por qué dudar de los propósitos que pudiera tener el señor Ponce Feijó como oficial de la Marina del Perú. Creo que es gente formada para defender las instituciones, y si el presidente tiene una línea democrática y de gestión nacional, no creo que tengan que estar contra él. Ni creo nunca en esta cosa ya absolutamente fantasiosa y neurótica de que nuestro vicepresidente, Jan Pietri, iba a ser beneficiado por mi supuesta salida del poder, jamás. Pero no tuve ocasión de recibir ninguna información sobre delitos posibles, y la verdad, si me lo hubieran dado, la hubiera agradecido, siempre y cuando tuviera fuentes legales, pues, no producto de interceptaciones. Pero si se hubieran enterado, tanto el señor Ponce Feijó como cualquiera
de cualquier manipulación o proceso de corrupción en marcha, en muy buena hora hubiera recibido eso para tomar las decisiones inmediatas. Pero no fue así, lamentablemente. Gracias por su presencia. ¿Alguna aclaración adicional? ¿Ninguna? Señor presidente. Señor fiscal. Una sola pregunta aclaratoria. ¿Tiene relación con las exhortaciones del Ministerio Público, del Poder Ejecutivo al Ministerio Público? Voy a contextualizar la pregunta, señor presidente. Señor Alan García, usted, además de expresidente, es abogado. Entonces nosotros conocemos de que el Ministerio Público es una institución autónoma a la cual la Constitución política le asigna un rol. Dentro de ese rol está el investigar delitos, para lo cual el fiscal, en uso de su autonomía, no informa ni tiene por qué hacerlo, ni al presidente de la República, ni a ministros, ni a cualquier funcionario de otras categorías. Sin embargo, la ley también reconoce la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda efectuar exhortaciones al Ministerio Público. Pero obviamente estas están entendidas únicamente en el aspecto de generalidades, debido a que se pretende interesarse en el debido cumplimiento de la función, pero nunca a casos específicos, menos aún a direccionar u orientar investigaciones, lo cual además no permitiríamos. Le pregunto, en el caso concreto del BTR, ¿hubo algún tipo de exhortación orientada por usted o por el Ministro de Justicia hacia los jueces o fundamentalmente hacia el Ministerio Público? No, señor, en absoluto. Primero porque confío en el Ministerio Público y no tendría por qué exhortarlo sabiendo que va a cumplir su deber. No hubo ninguna demora, por el contrario, según se vio, había un gran deseo de llegar al fondo del asunto. De manera que en ningún caso nosotros hicimos exhortaciones, ni privadas, y como lo he dicho anteriormente, lo haría a través de una resolución suprema. Gracias. No más preguntas. ¿Hay más aclaraciones? Señora García. Hola, Martín Fontevirgüe. Usted ha manifestado que después de la discusión de los fallos de Cuarto Poder se ha reunido con ministros, directores. La pregunta es, ¿usted en un momento se ha reunido con el director de inteligencia de la Marina, contraalmirante Pedro García Yaque? Quizás en ocasión de la reunión del Consejo de Ministros podría haber estado ahí el señor García Yaque por la relación que se estableció entre los presuntos, y lo uso con cuidado el término presuntos responsables, y la Marina. Pero físicamente no recuerdo al señor García Yaque. Mi cliente ha manifestado que él se ha reunido en 2 oportunidades con este director de inteligencia, uno en la casa del señor Ponce Feijó y otro en la base naval de Callao. Es más, en una oportunidad le manifestaron, cuando se encontró con este alto mando de la Marina, no te preocupes que todo está coordinado de arriba. El fiscal le preguntó a mi cliente, cuando usted le dicen de arriba, ¿a qué se refiere? Dijo, bueno, el presidente de la República, políticos. La pregunta es, ¿usted tuvo conocimiento de estas reuniones del director de inteligencia con mi cliente, el señor Ponce Feijó? En absoluto, señor. Y no sé a qué pueda deberse que se declare una coordinación. ¿Con qué propósito? Si se lo dice a personas que están siendo señaladas como sospechosas, ¿con qué propósito? ¿Para ocultarlas? ¿Para ayudarlas? Eso creo que debería responder el señor García Yaque. Bien, eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Buenas tardes.